Juana de Arco era una campesina de Domremy, Francia, cuya vida cambió a los 13 años cuando comenzó a tener visiones. Según ella, San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita le encomendaron una misión: liberar a Francia de los ingleses durante la Guerra de los 100 años y coronar a Carlos VII como rey. Aunque al principio dudó, Juana decidió obedecer lo que consideraba una orden divina. Esta fe inquebrantable en su misión la llevó a convencer a influyentes líderes locales para que la llevaran ante el Delfín. Su determinación, a pesar de ser mujer y joven, marcó el inicio de su leyenda. El encuentro con el Delfín, una prueba de fe. Cuando Juana llegó a la corte del Delfín en Chinon, se encontró con la desconfianza de los nobles. Carlos VII, quien dudaba de su legitimidad como heredero, decidió ponerla a prueba. En un acto simbólico, Carlos se escondió entre la multitud, mientras otro hombre se sentó en el trono. Juana, sin titubear, identificó al verdadero Delfín y le transmitió un mensaje que, según ella, provenía de Dios. Este episodio convenció a Carlos de que Juana tenía un propósito divino y le permitió liderar tropas. La batalla de Orleans, su primer gran victoria. En 1429, Juana tomó el mando de un ejército para liberar Orleans, que llevaba meses sitiada por los ingleses. Contra todo pronóstico, su liderazgo carismático y su fe inspiraron a las tropas francesas, logrando levantar el asedio en pocos días. Juana no solo lideraba desde la retaguardia, participaba activamente en el combate, portando un estandarte en lugar de armas. Esta victoria no solo fortaleció a Francia militarmente, sino que también consolidó su papel como enviada divina. La coronación de Carlos VII en Reims. Tras la victoria en Orleans, Juana guió al ejército en una campaña para liberar Reims, la ciudad tradicional de las coronaciones francesas. Después de varias victorias estratégicas, Carlos VII fue coronado en julio de 1429, con Juana a su lado. Para ella, este momento era la culminación de su misión divina. Aunque su tarea parecía completada, Juana insistió en seguir luchando para liberar toda Francia, pero comenzó a enfrentar resistencia dentro de la corte. La traición en Compiègne. En mayo de 1430, Juana fue capturada por las fuerzas borgoñonas mientras defendía la ciudad de Compiègne. Los borgoñones, aliados de los ingleses, la vendieron por una suma considerable. Su captura fue un golpe devastador para Francia, pero también marcó el inicio de un proceso judicial que definiría su legado. A pesar de su captura, Juana nunca perdió su fe ni renunció a su misión. El juicio en Rouen. Un proceso político. El juicio de Juana de Arco, llevado a cabo en Rouen, fue una farsa orquestada por los ingleses para desacreditar a Carlos VII y justificar su dominio en Francia. Juana fue acusada de herejía, brujería y vestir ropa masculina. Durante meses, enfrentó interrogatorios y presiones para confesar crímenes que no cometió. Su inteligencia y respuestas firmes desconcertaron a sus jueces. A pesar de las irregularidades del proceso, fue condenada. La ejecución en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue quemada viva en la plaza del mercado de Rouen. Antes de su ejecución, pidió un crucifijo y se mantuvo rezando hasta el final. Tenía solo 19 años. Su muerte, lejos de silenciarla, la convirtió en un símbolo de resistencia y fe para Francia. Incluso sus enemigos reconocieron su valentía, y los testigos del evento quedaron marcados por su serenidad en los momentos finales. La rehabilitación póstuma. En 1456, 25 años después de su muerte, un tribunal impulsado por Carlos VII revisó el juicio de Juana. El proceso concluyó que había sido condenada injustamente y su nombre fue rehabilitado. Este acto no solo restauró su honor, sino que consolidó su lugar como heroína nacional. Fue proclamada mártir y su historia comenzó a ser celebrada como un ejemplo de fe y patriotismo.
El papel de Juana en la identidad francesa. Juana de Arco no solo influyó en el curso de la Guerra de los 100 años, también ayudó a consolidar una identidad nacional francesa. En una época marcada por divisiones internas, su liderazgo unió al pueblo bajo una causa común. Su capacidad para trascender las barreras de género y clase la convirtió en un símbolo universal de lucha por la justicia. La canonización. De heroína a santa. En 1920, casi 500 años después de su muerte, Juana de Arco fue canonizada por la Iglesia Católica. Este reconocimiento formalizó su estatus como santa y selló su lugar en la historia universal. El juramento de obediencia a Dios. Desde el inicio de sus visiones, Juana aseguró que su único guía era Dios. Esto la llevó a desafiar las normas sociales y religiosas de su época. Su insistencia en obedecer solo las órdenes divinas le valió tanto seguidores fervientes como enemigos poderosos. Su fe era su fuerza, pero también el principal argumento usado en su contra durante su juicio. La táctica militar de Juana. Más que fe. Aunque no tenía formación militar, Juana demostró ser una estratega intuitiva. Sus decisiones en el campo de batalla, como los ataques sorpresa y el uso estratégico de los ríos, jugaron un papel crucial en sus victorias. Inspiraba a los soldados con su valentía, liderando desde el frente, lo que rompía con los estándares de liderazgo de la época. La carta a los ingleses. Una declaración de guerra. Antes de atacar Orleans, Juana envió una carta desafiante a los ingleses, exigiéndoles que abandonaran Francia. En este mensaje, les advertía que estaban enfrentando no solo al ejército francés, sino también a la voluntad de Dios. Esta carta, escrita con un tono firme y casi profético, se convirtió en un documento histórico que refleja su convicción y audacia. El estigma del vestido masculino. Una de las acusaciones más repetidas contra Juana fue su decisión de vestir ropa masculina. Aunque lo hacía por razones prácticas en el campo de batalla y para protegerse de agresiones, este acto se consideraba una transgresión grave en su tiempo. Durante su juicio, este tema fue usado para desacreditarla, aunque ella defendió su elección con lógica y firmeza. La campaña fallida en París. Tras la coronación de Carlos VII, Juana intentó liberar París, que seguía bajo control inglés. A pesar de su empeño, la campaña terminó en fracaso, debido en parte a la falta de apoyo del propio Carlos VII. Este episodio marcó un punto de inflexión en su relación con la corte, que comenzó a distanciarse de ella. Aunque Juana cumplió su misión de coronar a Carlos VII, este no movió un dedo para rescatarla tras su captura. La indiferencia del rey fue un golpe brutal para quienes creían en su misión divina. Este abandono no solo selló el destino de Juana, sino que también dejó en evidencia las intrigas políticas de la corte francesa. Juana llevaba un estandarte blanco adornado con imágenes religiosas en lugar de armas. Para ella, este estandarte simbolizaba su misión divina. Durante las batallas, era una fuente de inspiración para los soldados y su caída al suelo era vista como un mal augurio. Incluso sus enemigos reconocieron el poder simbólico de este objeto. Desde su celda, Juana escribió una carta al Papa, apelando directamente a la autoridad máxima de la Iglesia para defender su inocencia. Aunque esta carta nunca llegó a cambiar su destino, refleja su inteligencia, su habilidad para argumentar y su fe inquebrantable en la justicia divina, incluso frente a su inminente ejecución. Tras su muerte, la figura de Juana de Arco trascendió su época. Fue adoptada como símbolo tanto por movimientos religiosos como por corrientes nacionalistas. Lo irónico es que murió defendiendo la fe y obedeciendo a la Iglesia, pero fue esa misma institución la que la condenó. Su historia ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos en obras de teatro, cine y literatura, cada una aportando una nueva perspectiva sobre su vida y legado.